Bien, como les comentaba, estamos con Ivo Gagliuffi, socio del estudio Lazo de Romaña y Gagliuffi, abogados. Con él vamos a conversar sobre qué hacer para reducir las barreras burocráticas en el Estado y sobre lo que ha venido sucediendo pues con la ONAGI, un tema que, en fin, todos conocemos y del cual se ha hablado mucho. Ivo, ¿cómo estás? Gracias por venir al Rumbo Económico. A ti, Enrique, muchas gracias por la invitación. Empecemos con el caso de la ONAGI, que es un caso muy puntual y que, por lo que tú me comentabas fuera de cámaras, sobre el cual hay buenas noticias, ¿no? La ONAGI estaba haciendo esta cuestión absolutamente disparatada, que a las empresas privadas les pedía, o hacía que le pidan permiso antes de hacer una promoción comercial, pues no, arruinando, en fin, buena parte del mercado del retail. Ha habido una campaña muy fuerte de la prensa contra esto y tú nos traes buenas noticias. Sí, gracias por tocar el tema. En realidad han habido avances importantes en la práctica porque como consecuencia, entiendo yo, de la discusión que ha habido a nivel mediático, que ha sido bastante alturada y técnica, el exministro Albán convocó y constituyó una comisión especial que estuvo encargada de investigar estos temas vinculados con la ONAGI, principalmente el tema de las autoridades políticas, pero también las irregularidades que se estaban comentando sobre el tema de los premios. Como consecuencia de ello, esta comisión ad hoc emitió un informe a finales de mayo, donde llega a diversas conclusiones, pero las más importantes, al margen del tema de autoridades políticas, es que en el tema de promociones comerciales, en primer lugar dice, señores, hay que modificar el artículo 5 del reglamento de promociones comerciales. ¿Para qué? Para definir adecuadamente cuándo estamos o no frente a una promoción comercial que requiera una autorización. Y en opinión de la comisión, solamente lo van a requerir aquellas que otorguen premios. Y premio es solamente los casos que tienes recompensas individualizables. Por lo tanto, salen de la esfera de autorización todas aquellas promociones comerciales que sean simples mecanismos de descuento, que es lo que conversábamos. Entre ellas puntualmente 2x1, 3x2, bonos por descuento, packs, etcétera. ¿Y este informe que ha hecho el Ministerio es mandatorio, es obligatorio? ¿La ONAGI está obligada a cumplirlo o es una recomendación nomás para la entidad? Es una recomendación de la Comisión al despacho ministerial. Sin embargo, en la práctica ya se ha venido implementando el tema. En dos aspectos. El primero es que actualmente cuando uno ya solicita cuando se acerca ante la ONAGI para pedir una autorización de promoción comercial, la ONAGI ya está emitiendo opiniones donde indica de que no va a exigir en los casos de promociones 2x1 o 3x2. Y los ha puesto ya por escrito en las consultas que emite a pedido de las partes interesadas. Pero el segundo tema es que se han dictado algunas resoluciones jefaturales en las últimas 2 semanas, una de ellas yo creo que oportuna, la segunda creo que inoportuna. La que es oportuna es una resolución jefatural que lo que está estableciendo es el nuevo mecanismo para la adjudicación de los premios no reclamados, donde lo más importante, además que se está haciendo un procedimiento más transparente, es que se está planteando de que ya ningún premio se quede en poder de los funcionarios de la ONAGI. Qué bueno. Se quedó una de las discusiones de fondo por un tema de ética, además que, claro, que parece que después se los terminan regalando a miembros del Partido Nacionalista, era un escándalo. Y la otra resolución que han emitido, que no es tan oportuna, es una resolución donde están estableciendo el procedimiento sancionador en los casos de incumplimiento del reglamento. ¿Por qué considero que es inoportuna? Porque en realidad antes de ello debería ya implementarse la modificación normativa sobre el reglamento para ver qué es promoción comercial y qué no. Claro, es malo porque el reglamento es una tontería, pues, y porque la verdad, lo cierto es que habría que cerrar la ONAGI, no tiene ningún sentido que exista. Buen punto, y solo una precisión en ese caso, existe ya un proyecto de ley que ha presentado el PPC, donde está planteando no solo la derogación de las normas que crearon la ONAGI, sino al margen de ello, la derogación del reglamento de promociones comerciales, porque se llega a la conclusión, Valia, que fue una discusión que tuvimos también, de que es una normativa obsoleta, y que el INDECOPI es el que en realidad debería estar encargado del tema. Solo una precisión final, Enrique, sobre las recomendaciones de esta comisión, y es que la propia comisión dice que la ONAGI no debería ver el tema de promociones comerciales, sino que la entidad encargada por especialidad, por normativa, es el INDECOPI. Cuando uno conversa con los funcionarios del INDECOPI, lo que comentan es que existe incluso una propuesta de un mecanismo intermedio que es sumamente interesante, y es que, yo no te voy a tener una autorización previa, dice el INDECOPI, no hay autorizaciones previas, te doy aprobación automática. Lo único que te pido es que presentes una ficha técnica de en qué consiste tu promoción. ¿Por qué? Porque si algún día quiero hacer una supervisión ex post o posterior, voy a revisar la ficha para ver si coincide lo que me dijiste en la ficha
con lo que implementaste en la práctica. Es más, o sea, ni siquiera se debería presentar una ficha, ¿no? Simplemente tú, o sea, la obligación debería ser, ten tú tus papeles en tu casa en orden, ¿no? Y si algún día yo te los pido, bueno, tenlos a disposición de la autoridad, ¿no? Pero ¿para qué tanto papeleo, burocracia? La verdad es que, en fin, la verdad es que... Ojalá la deroguen, sería creo que la mejor alternativa. No, sí, que la ONAGI la cierren ya, la verdad es que esto es ha sido puro escándalo, pues la ONAGI, y no, la verdad es que no sirve para nada. Pero respecto, regresando al tema pues de los trámites y las barreras burocráticas, tú estuviste en una mesa, ¿no? que salió cuyos resultados fueron publicados en Gestión ayer, donde estuvo también la Cámara de Comercio de Lima, estuvo la CONFIR, no me acuerdo quién más estuvo, pero la Sociedad Nacional de Industrias, y estuvieron conversando sobre cómo podía hacerse para que el Estado produzca menos barreras burocráticas, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, gracias por tocar el tema. Las conclusiones fueron sumamente interesantes. Voy a resaltar solamente, creo, las más importantes. La primera es que hay una importante conciencia ahora sobre la importancia que tiene la normativa sobre barreras burocráticas. Es decir, tanto el Estado como los privados se han dado cuenta de que eso es una manera de asociarse para poder desarrollar la inversión privada. Que todos ganamos. Todos ganamos. El segundo tema es que preocupa el hecho, y tú lo sabes bien, tú has sido funcionario en Indecopi, de que no existe un cuerpo normativo de barreras burocráticas. Lo que existe es un artículo, el 26 bis del 25868 creo, que constantemente va mutando y lo van cambiando y lo van modificando. Sí. Nadie tiene claro ni siquiera que está vigente. Exactamente. Y lo que debería ocurrir es que se debería dictar una norma que establezca claramente qué es una barrera burocrática y cuáles son las premisas básicas. No una norma tampoco esa que nos gustan a los abogados, que son súper extensas y complejas y que nadie entiende. Es una norma más que nada de declaración de principios. El tercer tema de fondo es que una de las propuestas que se está planteando, que me pareció sumamente interesante, es que exista un programa de educación hacia los funcionarios públicos, para que ellos sepan también qué es una barrera burocrática y qué pueden y qué no pueden pedir. Parte de las barreras parten de la ignorancia, más que de la intención. Entonces debería establecerse un programa educativo a los funcionarios públicos de las principales entidades que han generado denuncias. El Estado quiere educar a todo el mundo pues, con su ley universitaria, que empiece por casa y empiece educando a sus propios funcionarios sobre qué cosas pueden y no pueden hacer, ¿no? Buen punto. Debería una malla curricular sobre el tema. Sí, claro, debería haber una malla curricular, claro. Esto otras conclusiones importantes, pero una de las más interesantes que llevó a la mesa el presidente del Indecopi fue que debería ser obligatorio en el análisis del impacto regulatorio en todo el proyecto de ley que ingresa al Congreso de la República. Claro, porque un montón de barreras, un montón salen del Ejecutivo, de las municipalidades, pero una barbaridad y quizás las más peligrosas salen del Congreso. Es correcto. Así que justamente los temas que están planteando y que va con la tendencia mundial es el hecho de que toda norma debería tener no solamente un análisis costo-beneficio, que no lo hacen en la práctica de manera muy clara. Y además lo peor es que el reglamento del Congreso lo exige, ¿no? Y lo típico que ponen los congresistas es esta norma no generará ningún costo, generará mucho beneficio. Y queda clarísimo, mandan pues crear entidades, crean programas, crean cosas, pero no va a generar ningún costo, ¿no? Claramente lo generan y lo niegan, pero hay un siguiente impacto que es del impacto regulatorio, que justamente va destinado a identificar si la norma que se está planteando va a generar una barrera o no a la inversión privada. Creo que esas conclusiones que se ha publicado en la mesa redonda de gestión ayer han sido sumamente interesantes. ¿Y cómo hacemos para que funcione? Porque ya digamos que tú sacas una nueva norma que le exija al Congreso este análisis de impacto regulatorio. ¿Cómo hacer que no suceda lo que ya viene sucediendo, que simplemente te saquen pues un papelito, ¿no? Con un párrafo de 3 líneas que dice el impacto regulatorio de esto es que no va a tener ningún costo y va a tener un montón de beneficios, ¿no? ¿Cómo evitar que el Congreso haga eso? 3 maneras de hacerlo. La primera, vamos de lo menos posible a lo más posible. Lo menos posible es que el propio reglamento del Congreso establezca algún tipo de sanción a los congresistas que no cumplan con ello, ¿no? Sería muy importante que se haga. El segundo es el tema de la revisión por parte de la ciudadanía. La ciudadanía debería contar también con más ONGs o con más mecanismos de alerta y de revisión de la normativa que produce el Congreso y también el Poder Ejecutivo, para de esa manera plantear opiniones o levantar alertas sobre el tema. Ya lo hacen diversas entidades, por ejemplo, Contribuyentes por Respeto, ¿no? Entre otras, vienen alertando sobre este tipo de circunstancias. Pero el tercer mecanismo que se había conversado en la mesa redonda es que el propio Indecopi sea notificado de todo proyecto de ley para que haga una evaluación y eventualmente
eventualmente levanta una alerta de impacto regulatorio, en la medida que ellos son la entidad que finalmente implementa la normativa de barreras en la práctica. De acuerdo, sí. Sí, en fin, es bien complicado el tema, no sé, habría que meter presos a los congresistas que hagan esta cosa porque nos generan tantos problemas, pero en fin. Ivo, muchísimas gracias por venir al Rumbo Económico. Encantado. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa.